Luego a nivel profesional, sé que llegar es difícil, pero mantenerse es lo más complicado. Rendir, ya te queda la constancia. Robert Canella fue un futbolista ligado al Real Sporting en casi toda su carrera deportiva, desde los 11 años hasta llegar a ser capitán del primer equipo. O sea, todo el mundo quiere ser capitán del Sporting, evidentemente, sobre todo si vienes de la cantera. Yo cuando me dan la oportunidad o cuando se vota en el vestuario, quién es el capitán, me toca a mí porque vota el vestuario, porque te toca por veterano, porque cuando vino el Sporting, pues imagínate la alegría para mí, para mi familia, para los amigos. Fue una etapa de mi vida que creo que fue la mejor. Tengo aquí marcar la fecha, que no hace falta tatuarse para tener la fecha, ¿no? Pero bueno, me hizo ilusión tatuar la fecha, que fue el 15 de octubre de 2006, cuando debuté con el primer equipo, con el Sporting. Hombre, pues yo empecé jugando en el Alcaba, en el equipo ahí de la Viana, con 6-7 años más o menos. Que bueno, era como cuando iban los amigos, con los chavales, con los amigos de clase, y al final, bueno, empecé ahí jugando en el Alcaba con Julio, mi entrenador, que recuerdo, de Barredos, y a los 10 años más o menos ya me firmó el Sporting, a los 11 años, perdón. A los 10 años fueron a verme ahí un partido que jugamos en Ciaño, ahí contra el Ciaño, y hablaron con mi padre, oye, estamos interesados en Robert, en tu hijo, nos gustaría que hablásemos unos días con vosotros para poder llevarlo ahí al Sporting. Y nada, mi padre habló con ellos, hablaron conmigo y entrenaba un día, a los 10 años entrenaba un día con el Sporting, pero yo otro día entrenaba con el Alcaba y jugaba con el Alcaba. Y a los 11 años ya fui directamente ya a Mareo. Que bueno, recuerdo cuando me llamó el Sporting con la familia, con los amigos, fue algo brutal, porque nunca te imaginas, tú eres chaval, lo que quieres es ser futbolista, pero nunca te imaginas que va a venir un Sporting o un Oviedo, aunque sea, a llamarte, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando vino el Sporting, pues imagínate la alegría para mí, para mi familia, para los amigos. Fue una etapa de mi vida que creo que fue la mejor. Luego ya hablaremos un poco más a nivel profesional, pero yo creo que lo que te tienes que quedar es con los años vividos, sobre todo cuando eres un chaval, cuando eres un crío, porque lo que viví yo en el Sporting en esas épocas fue brutal, ¿no? Fui con 11 años, tuve la suerte de jugar todos los años. Tuve la suerte de jugar con la selección asturiana, con la Alevín, con la cadete, con la juvenil, con toda la selección asturiana. Cuando llegué con 16 años también me llamó la selección española, la sub-16, jugué con todas las categorías de la selección española. Bueno, tuve suerte en rendir muy bien y en que todos los entrenadores que tuve en las categorías inferiores pues me diesen la oportunidad de jugar y de desplegar el fútbol que tenía. Yo jugué en el Alcaba, me firmaron como medio centro, y en el Sporting pues fui como extremo, porque Emilio de Dios, que fue el primer entrenador que tuve ahí en el Sporting Alevín, me dijo que era muy rápido y que me veía más de extremo que de medio centro. Y así fue toda mi carrera de extremo, hasta que ya llegué al B y eso, que ya me ponían de lateral. Sí que es verdad que bueno, yo jugaba prácticamente todo, tenía la suerte, como te dije, en casi todas las categorías ir con la selección asturiana, que bueno, eso al final tiene mucho que ver. Tenía siempre esa incertidumbre de no saber, oye, pues siempre la reunión de los padres al final de año con nosotros y con los entrenadores o con el director de cantera, con quien fuese, pues sí era un poco incertidumbre. Sí que es verdad, como te dije antes, que yo al jugarlo todo, pues bueno, iba como un poco más seguro, iba siempre más o menos seguro. Sí que es verdad que cuando llegó a infantiles estuve un año entero sin jugar porque tuve un problema de rodilla en infantiles. No sabían lo que tenía, estuve a punto de dejar el fútbol, tuve ahí un problema de rodilla bastante gordo, que al final pudieron dar con él. Ese año sí que fui con mucha incertidumbre, con mucho miedo, porque yo hablaba con mi padre y digo, es que no jugué nada este año, creo que me van a echar, no jugué. Y bueno, pues el club siguió contando conmigo, que se portó muy bien conmigo, a pesar de no jugar en todo el año, pero sí vas con un poco de miedo, sobre todo
ya no tanto la gente que juega o la gente que tiene más continuidad, sino la gente que juega menos, pues es muy difícil porque cada año, ya sabes cómo va esto, vienen jugadores nuevos y es complicado seguir en el Sporting si no tienes una continuidad como pude haber tenido yo. Sí, sobre todo lo que dices, cuando llegas a... Mira, yo llegué en juveniles, en juvenil división, en Liga Nacional sí que lo jugué todo a muy buen nivel, pero hubo un año que llegué al División de Honor, bueno, yo era de segundo año, llegué al División de Honor y hubo un momento de un poco de estancarme, no tanto como estancarme, porque sí jugaba, pero me sacaba un minuto 50, me sacaba un minuto 60 más o menos. Y ahí fue una época que yo dudé un poco de si podía llegar a nivel profesional, si podía llegar a ser futbolista, pero bueno, tuve la suerte de que fui a jugar un torneo con el B, me vio Alejandro Menéndez y me llamó luego Pepa Cebal también, que fue el entrenador del B, y ya tuve la suerte de subir con el Sporting B ya muy joven. En el Sporting B lo hice muy bien, solo jugué 15-16 partidos y fue cuando me llamó la selección española sub-19, quedé campeón de Europa. Luego cuando llegué tuve la suerte de que también me llamó Preciado por el primer equipo. Entonces tuve un poco suerte en ese aspecto. Evidentemente tienes que rendir, pero tuve un poco suerte en ese aspecto de ir quemando etapas muy rápido, porque al final si te quedas mucho tiempo en un Sporting B, si llegas al juvenil División de Honor cumpliendo todas las etapas, ya se va complicando un poco más, pero si en el B estás 2-3 años, evidentemente siempre puedes salir al primer equipo como profesional, porque esto no va de edades, pero sí lo tienes más difícil. Entonces, bueno, yo fui quemando etapas, en el Sporting B jugué solo 15 y 16 partidos y ya pude subir para el primer equipo rápido. Entonces yo creo que eso es lo que te da el poder llegar rápido al primer equipo, que eso también es una ventaja cuando eres joven y puedes llegar a competir con el primer equipo. Luego a nivel profesional ya te queda rendir, ya te queda la constancia, que eso es lo más importante en el fútbol. Yo sé que llegar es difícil, pero mantenerse es lo más complicado. Eso para mí es lo más difícil de mantenerse sobre todo a nivel ya profesional, ¿no? Para Robert Canella, el aspecto de preparación psicológica en un futbolista es fundamental y cuenta cómo Javi Fuego le ayudó en su adaptación al fútbol profesional. Ayuda muchísimo. Yo creo que antes no estabas nada preparado, ahora estás un poco más, porque ahora los clubs miran todo el tema de psicológico, con psicólogos, con todo, lo tienen más preparado, sobre todo en los clubs ya desde la base. Pero antes no estaba nada preparado. Yo antes llegué de jugar nunca me habían hecho una entrevista en mi vida. Llegué de jugar con la selección sub-19, quedar campeón de Europa sub-19 con la española. Me llamó Preciado para entrenar con el primer equipo y cuando llego al aeropuerto de Asturias tengo la televisión enfocándome a la cara, periodistas con los iPods, como se llame, poniéndomelos en la boca para preguntarme cosas. Yo no sabía dónde estaba, era mi primera entrevista, no sabía hablar, no sabía qué decir, no sabía nada. Creo que no estás preparado y creo que es algo que tienen que preparar ya sobre todo desde juveniles. Creo que tienen que tener a alguien preparado, sobre todo por cómo dar entrevistas, cómo hablar con la prensa, cómo hablar incluso con cualquier aficionado a la hora de llegar al primer equipo. Creo que eso antes no estabas preparado, ahora ya tienen psicólogos, sobre todo juveniles, que pueden ir hablando de esos temas, pero antes no estaba nada preparado y ahora pues oye, la gente se va más preparada a la hora de poner un micro delante, a la hora de... Incluso ya te va a la hora de jugar con el primer equipo, de entrenar, de hablar con un entrenador profesional, te vale a la hora de todo eso, que antes no estabas preparado y bueno, tenías que sacártelo como podías, porque evidentemente tuve la suerte, como te hablaba antes, de llegar al primer equipo y quedarme allí y además jugar, ir con la selección, todo ayuda. Pero hay chavales que llegan al primer equipo, lo que me comentabas ahora, hay chavales que llegan al primer equipo y luego bajan por lo que sea y luego no vuelven a subir o cambian de entrenador y luego no te llaman. Tienes que tener eso trabajado, tienen que los chavales tener a alguien al lado que les puedan ayudar en ese sentido a saber canalizar un poco la frustración por algún lado, porque tú llegas al primer equipo y estás aquí, arriba, pero luego puedes volver a bajar al B. Estás en el Sporting, estás en el B y estás compitiendo y puedes llegar al primer equipo, pero cuando bajas no es lo mismo. La mayoría no compite igual, la mayoría no entrena igual, es complicado gestionar eso, entonces tienes que tener a alguien que te ayude a canalizar todo eso, porque claro, es lo que dices, que luego hay gente muy buena
que no sabe canalizar esas cosas y desaparece del fútbol, porque no sabe luego gestionar un poco la ansiedad que puede tener por esos problemas. Lo que te comentaba antes, con Javi Fuego, yo tuve una ayuda brutal. Yo cuando llegué era un chaval, cuando llegué al primer equipo, que no conocía casi nadie. Bueno, conocía a Luis Morán, Marcos Landeira, Johnny López, que eran los que estaban conmigo en el B, Noel Alonso también, que estaba conmigo ahí del lateral izquierdo, peleando los dos un poco por el puesto. Pero yo cuando llego al primer equipo, cada vez son chavales, tampoco te pueden ayudar mucho, pero Javi Fuego, que ya llevaba 1 o 2 temporadas en el primer equipo, fue el que me ayudó muchísimo a saber gestionar un poco el vestuario, a la hora de entrenar, cuando no te salían las cosas, cuando el entrenador te reñía, cuando tal, venga, tranquilo, Robert, no sé qué. Entonces yo, Javi Fuego, para mí fue como un padre, sobre todo ese primer año que yo estuve en el primer equipo, que era un chaval que de aquella no tantos chavales subían como ahora, pues pueden subir varios chavales a entrenar con el primer equipo, de aquella era más complicado, y Javi Fuego fue alguien que me ayudó muchísimo en el primer equipo, por eso, bueno, el aprecio que le tengo ahora hoy en día. O sea, todo el mundo quiere ser capitán del Sporting, evidentemente, sobre todo si vienes de la cantera. Yo cuando me dan la oportunidad o cuando se vota en el vestuario quién es el capitán, me toca a mí porque vota el vestuario, porque te toca por veterano, porque llevas muchos años en el primer equipo. Es muy bonito, sí, yo llevo el brazalete, estoy en uno de los mejores equipos, el mejor equipo de Asturias y uno de los mejores de España, además llevando el brazalete, jugando en primera división, en segunda división, a nivel profesional. Es muy bonito, pero es una responsabilidad añadida. Yo recuerdo una entrevista de Javi Fuego que dice que tienes que ser futbolista 24 horas al día, y cuando llevas el capitán de brazalete, por demás. Entonces, bueno, tienes que dar un ejemplo tanto a chavales como a la gente, como a la afición, como a los trabajadores del club, y luego inculcar a los chavales que vienen de fuera que es el Sporting y que es la ciudad, todo. Es que representas todo. Como capitán representas todo, porque al final te van a venir a preguntar a ti todo, van a pedirte ayuda en todo, y tienes que ser un ejemplo en todo. Entonces, bueno, es una responsabilidad añadida por todo ese tema, y porque al final soy una persona de casa, soy una persona asturiana, soy una persona del Sporting de toda la vida. Y bueno, por eso es una responsabilidad añadida. Aparte, a mí me encantaba llevar el brazalete, creo que es algo que luego que tienes una presión también añadida, pero bueno, me encantaba porque creo que al final, si quieres ser futbolista, tienes que tener todas esas condiciones. Robert Canella es canterano y sportinguista de toda la vida. Nos cuenta cómo fue su debut en el fútbol profesional y cómo vive un canterano la presión de jugar en el equipo de sus amores. Lo tengo aquí marcada la fecha, que no hace falta tatuarse para tener la fecha, ¿no? Pero bueno, me hizo ilusión tatuar la fecha. Fue el 15 de octubre de 2006, cuando debuté con el primer equipo, con el Sporting, en Tenerife. Ganamos 0-4, como para no acordarse, imagínate. Pero sí, recuerdo ese día con muchos nervios. Recuerdo que estaba calentando, jugué 15 minutos ese partido, recuerdo que estaba calentando en la grada en la banda con Gerardo Ruiz, y dice: yo sé que tiene muchas ganas Preciado de que debutes, hoy es el día, vamos ganando 0-4, queda poco tiempo, calienta bien porque creo que te va a tocar debutar. Y yo ya los nervios, el corazón a tope, y ya no sabía ni cómo me llamaba, y nada, recuerdo llamarme el Brujo, así que estaba de delegado, llamarme el Brujo, venga Robert, que vas a debutar. Y esos 15 minutos recuerdo que el primer pase que hice fue a Roberto, el portero. El primer pase para atrás. Yo hay que dar el primer pase bien y tal, y luego, bueno, íbamos 0-4, no tuve mucho trabajo, el partido ya estaba prácticamente acabado, pero lo recuerdo con muchos nervios, con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien como pasó, ¿no? En el Molinón fue contra Las Palmas, ya no recuerdo muy bien la fecha, fue el último partido de Navidad, ese año, 2006, último partido de Navidad, pero sería el 20 y algo de diciembre, más o menos, calculo, contra Las Palmas, que ganamos 2-0 también. Fue mi debut como titular. Un partido que creo que me salió muy bien, que hice un muy buen partido, pero bueno, siempre esos nervios ahí de no saber cómo va a pasar, con la familia en la grada, con los amigos,
tenías esa presión siempre, el chaval que es de la casa, de tener que agradar un poco más de la cuenta, porque sabes que tienes la gente en el campo, los amigos, la familia, los compañeros del B, del juvenil, del primer equipo también, que todos quieren que lo hagas muy bien, y bueno, por suerte salió un buen partido. Recuerdo que metió Barral, y no sé si, no me acuerdo, no sé si metió los dos Barral, uno Diego Castro y Barral, no recuerdo bien. Pero bueno, sé que recuerdo que hice un buen partido, una ilusión tremenda, y que me ayudó a ir cogiendo confianza de cara a los siguientes partidos que venían. Me hubiese gustado estirarlo. Yo siempre dije que me voy a retirar a los 40 y algo, porque me encanta el fútbol y porque físicamente siempre me vi bien. ¿Qué pasa? Llego, bueno, ya el último año en Calahorra, cuando estuve en el Calahorra, ya tuve, bueno, estuve de agosto a diciembre o a enero, más o menos, sí, de agosto a enero, pero ya tuve bastantes lesiones en esa época. Me pilló también el COVID allí y bueno, hablé con el presidente y le dije, además estábamos muy mal, el equipo ya estaba prácticamente descendido y yo creo que necesitaba un cambio y el club también necesitaba cambio de jugadores. Entonces llegamos a hablé con el presidente es un fenómeno, no hubo ningún problema, y dije, mira Robert, no pasa nada, rescindimos y ya está. Ya estaba en mi cabeza rondando la posibilidad del retiro, y de aquella tenía 35 años, ya había vivido mucho en el fútbol, veía que ya se me estaba acabando, que ya había ido a Calahorra, no había jugado mucho, había tenido muchas lesiones, ya rondaba el tema del retiro. ¿Qué pasa? Que no quería porque joder, es que me jodía un poco retirarme con 35 años, cuando había vivido muchos años en el fútbol y es mi pasión el fútbol, entonces bueno, me jodía mucho retirarme con 35 años. ¿Qué pasa? Llego, estaba de vacaciones y me llama el presidente Luis Gallego, que es un auténtico fenómeno. Y no que me convenzca, sino que bueno, me habla un poco de tal, luego me llama Lora, que Lora sí, el cabrón ya me metió ahí, venga Robert, ven para aquí, para el Marino. Y sí que es verdad que, bueno, que me volvió a entrar el gusanillo, me volvió a venir otra vez la ilusión de volver a jugar al fútbol, y digo, venga, voy al Marino, en segunda ref, bueno, vivir otra experiencia en el fútbol asturiano, y vivir una experiencia de bueno, un nivel más bajo, pero vivir la experiencia. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego al Marino duro 2 semanas entrenando. Tengo muchos problemas musculares, no soy capaz de recuperarme, me recupero, llego, vuelvo a romperme otra vez. Son muchos problemas que yo creo que vienen también un poco de cabeza, un poco de todo, y llega un momento que estaba Sergio Sánchez de entrenador, llega un momento, él ya más o menos ya me conocía, ya sabía por dónde iba, que yo no estaba contento por el tema de entonces bueno, estaba en el Marino me estaba pagando, yo no estaba jugando, no estaba rindiendo, yo voy al Marino evidentemente para rendir, porque yo soy muy competitivo y quiero jugar todo. ¿Qué pasa? Que llevo 3 meses en el Marino y no juego. Me viene la última lesión y yo hablo con Sergio Sánchez, le digo lo que hay, le digo que mi idea es ya retirarme, ya no jugar más al fútbol, él lo entiende perfectamente, hablo con Luis, el presidente, también lo entiende perfectamente, hablo con mis compañeros, que también quiero que lo entiendan, y también lo entienden perfectamente. Entonces llegó una decisión difícil, muy dura, de unos meses de lesiones complicadas, pero que creo que era lo mejor para mí, para el Marino y para todos, ¿no? Para la familia también, que también lo vivía. Hoy era llegar a casa jodido, llegar bueno, evidentemente lo paga también tus familiares, tus amigos, y creo que no era la manera de acabar así, ¿no? Entonces, bueno, dejo el fútbol por esas situaciones de lesiones, y que sí me hubiese gustado dejarlo más adelante, pero bueno, las lesiones me lo impidieron y fue una pena. Tengo muchos recuerdos, buenos y malos, pero sobre todo buenos, o sea, malos pocos con el Sporting, pero buenos, el debut en Tenerife. El primer pase que le doy a Roberto lo tengo aquí grabado. El primer pase lo tengo aquí grabado, te lo juro. Recuerdo el primer gol que metí al Hércules, una picadita así, fue mi primer gol, que ganamos 2-3 ahí íbamos 2-2 en el último minuto, quedando 5 minutos para acabar el partido, meto el 2-3, un pase de Omar que me da ahí en banda y se la pico al portero. Recuerdo el partido del Bernabéu, que yo jugué 2 minutos, que me rompen la costilla, Juan Pablo, un choque con Juan Pablo y ganamos 0-1, que gracias a que yo salí y salió Cote y ganamos 0-1, y si a lo mejor si juego yo lo ganamos. Pero es que tengo muchísimos recuerdos de partidos muy buenos, el partido en casa contra el Eibar, que ascendimos a Primera División con Preciado. Tengo muchísimos recuerdos muy buenos, recuerdos malos en Eibar también,
que fue cuando descendimos a segunda división, que ganamos 1-0 pero descendimos. Son recuerdos buenos y malos, pero es que en la cabeza tengo muchísimos recuerdos en el Sporting que son brutales y que son muy buenos, ¿no? Complicado. La presión esa es difícil de gestionar, porque además lo que bien dices, ¿no? Yo soy de aquí, toda la vida jugando en el Sporting desde los 10 años, llegas al primer equipo y tienes una presión añadida, sabes que dependes, tienes una responsabilidad brutal, dependes de muchísima gente, ya no solo dependes de ti y tu futuro, dependes de la gente que trabaja en el club, dependes de la afición, dependes también de la familia, dependes de mucha gente, entonces tienes una responsabilidad brutal. Llegar al primer equipo y decir, joder, por ejemplo, hablando de primera división, estamos en primera y estamos a punto de bajar a segunda, o los descensos, ¿vale? Es muy complicado para alguien de la cantera, para alguien como yo, que llevaba muchos años, lo pasas muy mal porque, como digo, tienes una responsabilidad brutal, dependes de muchísima gente, ya no solo sobre todo gente del club, que a lo mejor bajas a segunda división, tiene que recortar en gente, hay gente que echan y tú te sientes y dices, joder, pues es que a esta persona la echan porque yo no pude mantenerme en primera división. Se pasa muy mal, pero bueno, eso ya es parte del fútbol, y igual que cuando estás en segunda división y subes a primera división, pues ayudas muchísimo a mucha gente, a ti mismo, a crecer, sabes que es responsabilidad tuya pues que la afición pues tenga que te tenga ese cariño por ascender a primera división, bueno, al final tiene un poco todo que ver, ¿no? Pero para lo bueno y para lo malo se pasa bien y mal, y tienes una responsabilidad añadida por ser de casa y por ser de la cantera. Pero bueno, así es el fútbol, si no me hubiese dedicado a otra cosa. Hay que saber, ahí sí que necesitas tener un poco de ayuda y saber canalizar pues lo bueno, que cuando subes y cuando lo haces bien y cuando estás en primera no eres tampoco el rey ni nada y sabes que te van a venir mal dadas, ni cuando estás abajo eres el peor, ¿no? Había una frase de Preciado, ¿no?, que lo decía, y antes era el Bayer Leverkusen y ahora, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era. Sí, bueno, tenía la frase Preciado muy buena de eso. Aunque gran parte de su carrera deportiva la desarrolló en el Real Sporting de Gijón, su salida a Deportivo de La Coruña y a Lugo completaron a Canella como un profesional de alto nivel. A ver, yo a Coruña cuando fui, sí que es verdad que el Sporting estaba en segunda división, yo fui bueno, que el club no podía hacerse cargo de la ficha, habló conmigo el presidente, me dijo que, bueno, que era una buena opción que yo me fuese a jugar al Depor. Aparte, también yo iba a jugar a primera división, yo jugara a un equipo muy bueno como era el Depor. Bueno, para las dos partes era bueno. Y bueno, fue una decisión que luego lo piensas y dices, bueno, sí, yo estaba en casa, salgo al Depor a jugar en primera división, ¿qué pasa? Que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Lo dejas. Yo en el club, en el Sporting, tienes barbaridad de cosas que no tienes en otros sitios. Yo en el Sporting tenía la familia, tenía los amigos, tenías una ciudad deportiva que no tiene ningún equipo. ¿Qué pasa? Sales de allí y te encuentras, pues vas al Depor, que es un muy buen equipo, pero no es lo mismo. Aparte, llega allí, estás jugando en primera división y todo lo que quieras, pero llegas allí, no juego mucho, jugué en total, creo que fueron 14 partidos en toda la liga, que es muy poco para un jugador con una proyección, que iba con proyección para poder jugar más. Bueno, creo que noté el salir de la familia, de los amigos, del club, que llevaba muchos años, me costó un poco, aunque estuvieses a 2 horas y media, creo que me costó bastante, pero lo que te digo, que creo que hay que inculcar más a la gente de casa que se quede en el club, que luego cuando sales fuera no es lo mismo. No es lo mismo porque no tienes las mismas herramientas que tienes en el Sporting, que puedes tener en la ciudad deportiva como Mareo, que puedes tener como el Molinón, los trabajadores mismos que trabajan en el Sporting. Fuera no tienes todo eso, que yo estuve encantado en todos los sitios que estuve, pero hablo de herramientas a la hora de trabajar, herramientas a la hora de ayudarte a crecer como futbolista. Eso no lo tienes hombre, evidentemente Madrid, Barcelona, Villarreal, Atlético de Bilbao, sí lo puedes tener, pero en otros clubes es más complicado. Luego en el Lugo, cuando me fui, yo acabó una etapa mía en el Sporting, que yo creo que era ya conveniente de marchar.
había jugado muchos años ya en el club, creo que no podía darle mucho más al club a la hora a nivel deportivo, y cuando yo veo que no puedo darle mucho al club a nivel deportivo, pues lo primero que pienso es en marchar o en un paso a un lado, que sigan los chavales dando el callo, que sigan los chavales creciendo y bueno, abrir paso a otra gente que pueda venir a aportar mucho más que yo. Entonces, bueno, en ese aspecto yo me voy a Lugo, sí que es verdad que tuve opciones de irme fuera, ganar más dinero, me fuera de España, tal, a ganar más dinero, pero yo soy un chaval de casa, como dije, de familia, de todo, y me fui a Lugo, que estuve encantado, estuve 3 años encantado, pero evidentemente, como dije, no tienes las herramientas que tienes en un club como el Sporting. Entonces, bueno, creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Robert Canella fue uno de los canteranos sportinguistas con mayor recorrido en la selección española, llegando a ser campeón de Europa. Yo cuando llegué a la sub-19, a la selección española, bueno, ya jugué sub-16, sub-16, pero bueno, cuando llegué un poco más en serio fue cuando conseguí llegar al Europeo sub-19 en Polonia, que quedamos campeones de Europa, con Ginés Meléndez de entrenador. Teníamos un equipo brutal, teníamos a Barragán de lateral derecho, que jugó en el Betis estos últimos años, teníamos a Piqué, a Mar Valiente, que también estuvo en el Sporting, a mí como lateral izquierdo, teníamos a Mata, a Adrián López, a Alberto Bueno, a Granero, a Javi García, a Mario Suárez, a Efren Suárez, que el hermano estuvo también jugando aquí en el Sporting, y más que hubo, pero teníamos una selección muy buena, una selección buenísima que al final, bueno, quedamos campeones de Europa, ganamos 2-1, perdón, a Escocia en la final, pero bueno, eliminando a equipos como Inglaterra, Portugal a lo largo de tal. Luego llegué al Mundial Sub-20, que fue en Canadá, que ahí ya, bueno, ya hay un nivel brutal. Eliminamos a Brasil, a Brasil de Marcelo, de Pato, había más jugadores que no recuerdo, de Uruguay, de Luis Suárez y Cavani arriba, que jugaron, que empatamos 2-2. Ahí quedamos eliminados en cuartos de final contra la República Checa, penaltis, y luego a la sub-21 sí que no tuve la oportunidad de ir a ningún torneo de clasificatorio, sí que fue a muchos partidos, incluso llegué a ir con gente de 2 años mayor que yo, con Raúl García, con Miguel Torres, de aquella que estaba en el Madrid, llegué con Jurado, bueno, llegué a ir con gente de 2 años mayor que yo, que me dieron la oportunidad me enseñaron muchísimas cosas, pero ahí sí que ya sabes que ahí cuando llegaba a esos partidos y cuando llegaba a esas convocatorias, ya sabías que tenías muchas posibilidades de ser futbolista de primera división. Y así fue, ¿no? Así llegué con el Sporting a primera división. Yo creo que se vive un poco diferente, pero el aspecto de los entrenamientos no son iguales. Los entrenamientos en la preparación de la selección creo que son mucho más cortos, entrenas mucho menos, pero sí que más intensos. Sobre todo entrenas mucho partidito corto, mucho, bueno, reducido. De cara a cuando estás en un club, la preparación siempre es de cara al coger un poco la base de lo físico. Cuando llegas con la selección española ya más o menos ya lo tienes cogido porque es a final de temporada. Entonces cambia un poco la preparación de la selección con un club en ese aspecto. Pero bueno, luego todo lo demás es más o menos igual, ¿no? El estar en la residencia con los compañeros y con todo eso es prácticamente lo mismo, ¿no? Para Canella, el fútbol de calle se está perdiendo en el fútbol formativo. Además, nos cuenta por dónde irá su futuro profesional. Pues sinceramente no sabría responderte muy bien a esa pregunta, pero yo creo que se perdió un poco antes, bueno, lo hablábamos antes, ¿no? Yo creo que antes se perdió un poco, lo que había antes era que ahora los chavales pues llegan del colegio y se ponen a jugar al ordenador o se ponen a jugar. Antes llegabas y lo primero que hacías era ni deberes ni nada, salías a la cancha del colegio a jugar, a la cancha al lado de casa a jugar al balón, un fútbol un poco de calle también. Creo que eso tiene que ver, que los chavales, pues nosotros era el 100% de nuestro tiempo que no estábamos en el colegio, era con un balón.
Hablo de antes, la gente que le gustaba el fútbol, la gente... Ahora es más complicado, ahora ya no se ven esos chavales que juegan tanto al fútbol, que juegan tanto al balón cuando salen del colegio, prefieren a lo mejor tener un poco una consola, un móvil en las manos, y yo creo que eso parece que no, pero tiene que ver algo, bueno, las estadísticas están, ¿no? Que antes salían muchos más futbolistas que los que puedan salir ahora. También igual la natalidad en Asturias, que es de las más bajas, o que está muy envejecida la región, también a lo mejor tiene algo que ver. Luego, a nivel de canteras, de los clubs o tanto de Asturias, de la sede asturiana, que se están haciendo bien o mal las cosas, pues no tengo ni idea. A lo mejor hay que mirar un poco eso también, ¿no? Mirar un poco eso también, porque bueno, no salen tantos futbolistas como antes, igual hay que darle un cambio, igual hay que darle otra perspectiva a ese aspecto bueno, oye, para que sobre todo lo que buscas como club y como tal, sí, que tu club llegue a primera división, pero cuanto más gente, si tu club llega a primera división, cuanto más gente de la cantera puedas llevar a primera división, pues mucho mejor para el fútbol asturiano y para cualquier club de la cantera. Entonces, bueno, creo que hay varias cosas que pueden llevar a eso, ¿no? Solo sé el fútbol, o sea, no sé muchas cosas más en la vida de que no sea fútbol. Yo toda la vida, desde los 11 años, como te dije, ya empecé a jugar en el Sporting, con 18 llegué al primer equipo, pero yo toda mi vida fue fútbol. Entonces, el futuro que me depara nunca se sabe, ¿no? Pero me gustaría que fuese relacionado con el fútbol. Hice curso de director deportivo, estoy sacando niveles de entrenador, me gustaría, no sé, porque no sé si me va a deparar relacionado con tema de dirección deportiva, relacionado con un entrenador, porque aún no sé por dónde tirar, que se me va a dar mejor o que no, pero sí que se me va a ser relacionado con el fútbol, ¿no? Ojalá que algún día pueda ser en el club, un club como el Sporting, ¿no? Poder estar allí, pero bueno, sí que creo que va a ser relacionado con el deporte, relacionado con el fútbol, porque es lo que sé hacer y porque es lo que, como dije antes, es mi pasión, ¿no?